Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Erev Hag Shavuot, estamos en la víspera, a unas pocas horas de entrar en la fiesta, en la cual Hashem se reveló a todo el pueblo de Israel y desde entonces creamos un vínculo eterno e indivisible con la Sagrada Torah, tanto la Torah escrita, que estudiamos semana a semana con la Parashat Shavua, tanto como con la Torah oral, que es aquello de lo cual nos estamos ocupando, estudiando el Shas, los 6 tratados de la Mishnah, con sus Gemarot correspondientes, y todo el estudio del Daf Yomi es ni más ni menos que estudio de la Torah oral. Así que, Bezrat Hashem, que tengamos el mérito de seguir vinculados a nuestro estudio de Torah diario por muchos, muchos, muchos años y sigamos avanzando de una manera constante en nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar en la página 9 del Tratado de Gittin. Dijimos en la Mishnah, estábamos viendo que cuando un enviado trae un acta de divorcio, si viene de fuera de Israel, tiene que decir ante mí fue escrito y ante mí fue sellado. Pero si viene de Israel, no hace falta. Y dijimos, ¿por qué motivo tenía que decir esto? Vimos dos motivos y una larga discusión entre Rabba y Rabba, que era porque fuera de Israel no se sabía escribir bien los Gitín y había que escribir los Lishma, o porque era difícil encontrar testigos en Israel de la gente que era de fuera de Israel. Muy bien, la cuestión es que eso era para fuera de Israel. Dentro de Israel dijimos, ¿por qué no? Porque todo eso no ocurre. Es decir, la gente sabe escribir los Gitín, los Jajamim, y los testigos es fácil conseguir quien verifique las firmas. Pero dijimos, Yesh al orerín, pero si de ese get, si hay gente que viene a apelar sobre él, no, ese get es falso, está falsificado, etc. Y el que hay en Bejotamab, lo que hay que hacer es que verificar las firmas de los testigos. Ahora, Araar Kama, es decir, ¿cuántas personas empiezan a hablar sobre este get? ¿Cuánta gente se suma al rumor de que es un get falso? Dice, Alma Ararjad, tenemos que decir que es uno solo. Una persona viene y dice, no, este get no es verdadero, etcétera, etcétera. Vehamar, Rabbi Yohanan, pero sí dijo Rabbi Yohanan de Berakol, todo el mundo está de acuerdo. En Arar Pajot Mishnaim, que lo mínimo para poder hacer una apelación son dos. Veela, y si decimos así, Arar 3, que vinieron dos a apelar. Treutrenino, tenemos a dos que dicen el documento es falso, y a dos que firmaron el get, entonces son 2 contra 2. Mai Hazid de Samhat Anje. ¿Qué es lo que viste para apoyarte en uno? Se mojan a Hane, apóyate en los otros. El a Arar de Baal. Entonces, ¿a qué se refiere? A que es el marido el que viene a apelar. Yo no mandé a escribir ese get, yo no hice ese get. Y ahí entonces es que hay que llamar a los testigos que firmaron y decir, o a gente que pueda reconocer la firma y decir, esta es la firma de fulano y de mengano, sí, si es verificable, entonces el get es válido. Y si no, el get queda anulado. Muy bien, pasamos entonces a la segunda Mishnah del tratado. Dice la Mishnah, me vi get mi medinata yam. Una persona que trae un acta de divorcio o un get, vamos a llamarlo así, de fuera de la tierra de Israel. Y no puede decir, ante mí fue escrito y ante mí fue sellado. Si hay testigos, entonces se verifican las firmas. Dice la Mishnah, Ejad, Giten Hashim, Vejad, Shichrure Abadim. Vamos a ver entonces que ya dijimos que el concepto de get no solamente tiene que ver con el divorcio, tiene que ver con un documento. Entonces, ya sea un documento de divorcio para una mujer o un documento de liberación de un siervo, Shavu le molijo me vi. Tiene la misma ley con respecto al que lleva o el que trae de fuera de Israel, que hay que decir ante mí fue escrito y ante mí fue firmado. Ajat minaderahim, perdón, Bezo, entonces dice, y esto, la alajá, que el enviado tiene que decir ante mí fue escrito y ante mí fue sellado, Ajat minaderahim
Este es uno de los leyes Sheshavu Giten Hashim le Shechrure Abadim, en la cual fueron comparadas las leyes del divorcio para la mujer con la liberación del siervo. Muy bien, esta es la Mishnah. Vamos a ver lo que dice la Gemara. Dice la Gemara, Mayan no Yohablo Amar. ¿Qué quiere decir que el enviado no puede decir ante mí fue escrito y ante mí fue sellado? Y le más si me vas a decir Jeresh, que es porque es sordomudo. ¿Acaso Jeresh Baraituye Aituye Gitahu? ¿Acaso un sordomudo puede ser el enviado para llevar un get? Puede ser Shaliach. Beatnasi fue enseñado en una Mishnah. A Kol Kesherim Lehabi Etaget, todo el mundo es kasher, es válido para llevar el get, salvo Jeresh, Shoté, Ekatán, salvo el sordomudo, el demente y el menor. Entonces, ¿cómo vas a decir que el Jeresh es el Shaliach? Amar Rav Yosef, dijo Rav Yosef, ajá, esquina. ¿De qué estamos hablando aquí? Que Gon, Shenetanola, que Shupikeach. Es decir, aquí el enviado no era sordomudo, era normal. Le dio el get y ahí era normal. Y cuando fue a decir ante mí fue escrito y ante mí fue firmado, no pudo hablar. Ahí ya se enfermó y no podía, era sordomudo. En ese caso, hay que verificar las firmas de los testigos. Muy bien. Dijimos que se comparaban el get de las mujeres con el de la liberación de los siervos. Ya sea el get de las mujeres o la liberación de los esclavos. Perdón. ¿Qué dijimos ahí? Me vi. Shavu y Lemolich Mavi. Tienen la misma ley con respecto al que lleva o el que trae de fuera de Israel o hacia fuera de Israel, que hay que decir, ante mí fue escrito y ante mí fue sellado. Atag y Tenashim, perdón, Tanur Rabanan, enseñan nuestros sabios en una bereita. Bishloshat Elahim, en tres cosas, Shavu y Tenashim le Shechrure Abadim. Se compararon el get de las mujeres con la liberación de los siervos. ¿En qué? Primero, Shavu Lemolich Mavi. Primero, como hemos dicho, en que cuando se lleva o cuando se trae de fuera de Israel a fuera de Israel, entonces hay que decir ante mí fue escrito y ante mí fue sellado, muy firmado, perdón. Segundo, Behol get, todo documento, et kuti, que tiene un testigo que es kuti. Kuti es un judío que no conoce todas las alajot y algunas leyes no las hace, tiene un estado particular en la alajá. Pasul, ese documento es inválido. Hutz, salvo, Giten Hashem, Abadim, sobre el get para las mujeres y las actas de liberación de los siervos. Porque incluso que firmó un kuti, el get es válido. Bejol Ashtarot y todos los documentos. Haolim, Bearkaot, Shelovdeko Habim, todos los documentos que vienen y que son validados por un tribunal civil, es decir, no un tribunal del Beddin, sino del gobierno. Afalpi, Shehot Mehen, Ovdeko Habim, a pesar de que lo que lo firmaron son idólatras, son gente del gobierno, que Sherin son válidos. Hutz, salvo, el get para las mujeres y la liberación de los siervos. Ugedibre Rabbi Meir, y esto es como las palabras de Rabbi Meir. Verba, Rabbi Meir dice 4. Es decir, perdón, creo que me saltó una parte o no lo dije bien. Vamos a ver. Dijimos en la Bereitá que en 3 cosas son iguales. Rabbi Meir dice no son 3, son 4. Uge de Rabbi Meir, según las palabras de Rabbi Meir, verba en 4 cosas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la cuarta cosa? A Omer, el que le dice a su enviado, ten get zelishti, ushtar shichrur zele abdi. Dale este get a mi esposa y este documento de liberación a mi siervo. Ahora, Ratza, si el marido quiere, o el dueño de este siervo, Lachzor Bishnehem, es decir, retractarse, Yachzor se puede retractar. Libre Rabbi Meir, esa es la palabra, esa es la opinión de Rabbi Meir. ¿Por qué? Aquí entraríamos en una discusión, ahí donde trae esta discusión, va a hablar sobre si se le puede dar un zehut a una persona cuando no está ante él, o si se le puede generar una jová a alguien cuando no está delante. Es decir, cuando
Yo puedo, por ejemplo, comprar un talit para una persona, aunque a ese talit le va a suponer un gasto de dinero, pero yo le estoy dando un zehut que es que va a poder cumplir con la mitzvah. Pero yo no puedo, por ejemplo, comprar un terreno para una persona que va a tener que pagar porque esa le va a generar un job. Es decir, ahora va a estar hipotecado. Muy bien. Entonces, la pregunta es, si el liberar al esclavo o dar el divorcio a la mujer es algo que les provoca una jobá, es algo malo para ellos o es algo zoje, que es algo bueno para ellos. Entonces, Rabbi Meir opina que la liberación es una jobá, es algo malo, y el get también. Rabanán dicen no. Ellos dicen, el siervo salió libre, la mujer quedó libre también, es algo bueno para él. Muy bien. Bishlamar de Rabanán, según el punto de vista de Rabanán, Miñana, ¿por qué nos dice 3 o 4? Es decir, ¿qué nos debemos contar? Dice, que nos digan, en estas cosas son iguales, es el get y la liberación. Tal, tal y tal. Bueno, pues ya he visto que hay 3. Entonces, según Rabanán, que cuentan por qué dice 3, le maute had de Rabbi Meir, para excluir la opinión de Rabbi Meir, que él dice 4. Yo entiendo que Rabanán diga, son 3 y no 4. Él a Rabbi Meir, pero Rabbi Meir mañana, le maute mai, ¿qué es lo que viene a excluir? Le maute de Tania para excluir aquello que dijeron en una vereita, Edim Shen Yodeim Lachtom, aquellos testigos que no saben firmar. Mekar'in lahen neyar halak. ¿Qué se hace? Se coge y se escribe el nombre de esa persona en un papel blanco y se agujerean las letras. Umemalein etakerain bellado. Y los testigos que hacen para firmar rellenan los huecos con tinta y están firmando. Bien, se les hace una plantilla para que firmen. Entonces, esto es la opinión, esta es la verdad que dice. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, Bame de Marim Amurim. ¿De qué caso estamos hablando? Begiten Hashim. Solamente para los gitim, para divorciar a una mujer que se hace esta cosa. ¿Por qué? Porque nosotros ¿qué queremos? Queremos que la mujer no se quede aguná, no se quede pendiente de que no se va a poder casar, que no va a poder. Entonces queremos facilitarle. Abal Shikrurea Badim, pero para liberar a los siervos, Ushar, Kolasherot y el resto de documentos. Y medio de Imlikot Velachtom, si no saben leer y firmar, perdón, si saben leer y firmar, firman. Imla ben Hotmim, y si no saben, no firman. Espera, aquí qué ha pasado. Dice, Kiriyá, mande Kasheme. ¿Quién trajo aquí el concepto de leer? Si no saben leer, ¿quién te dijo que hay que leer? Dice, Jasun Mixara. En realidad faltan palabras en la Bereitá, Viaji Katani, y así es como hay que enseñarlo. Edim Shen Yodim Likrot, los testigos que no saben leer, Korim Lifnehen, se leen de ellos, Vejotmim, y firman. Veshen Yodim Lachtom, y los que no saben firmar, Mekareim Lahem, se les hace la plantilla. Sobre esto es la cuarta discusión entre Rabbi Meir y era Rabbi Meir, sí, ¿verdad? Rabbi Meir y los sabios. Es decir, por eso Rabbi Meir dijo 4 y no este caso. Y los sabios dijeron 3 y no el caso de Rabbi Meir. Muy bien. Entonces vuelve la Gemara y pregunta, ve tu leca, ¿y no hay más diferencias? ¿No hay más cosas que solamente la ley para Giten Hashem y Shichrura Vadim sea igual que y diferente al resto de todas las demás leyes de documentos? De ahí que, ¿acaso no tenemos el din, la ley de Omer, Tenuk Get Zele Ishti, Ushtar Shichrur Zele Abdi, Umet? Una persona que le dice al enviado, dale este get a mi esposa y ese documento de liberación a mi siervo. Y murió el marido antes de que se cumpla el shaliach lo que dijo. Ahí lo no se le da le mitad. No se le da una vez que ya murió. ¿Por qué? Porque un muerto no puede liberar y un muerto no puede divorciar. Tenú mané le ploni, pero si dijo, dale una moneda a fulano, el tipo está agonizando. Y dice, dale $100 a fulano y 200 a Mengano. Umet, y muere, y la jarmita, después de que murió, se le da ese dinero a las personas. Estamos viendo que aquí hay una ley diferente entre los Giten Hashim y Shichrurei Avadim con el resto de casos.
Dice Kikatane, aquello que enseñó nuestra Mishnah son las cosas milta delete bishtarot. Son cosas que no se acostumbra en el resto de los documentos escritos, que sí se acostumbra a hacer en los documentos de divorcio y en la liberación de los esclavos. Milta de ite bishtarot, las cosas que se acostumbra a hacer también en el resto de shtarot, lo katane, eso no fue escrito. Es decir, aquello que solamente ocurre con Giten Hashim y Giten Abadim, y sí, eso es lo que enunciaron. Lo que se hace en todo el resto de shtarot, también eso no lo escribieron. De Shalach Rabin Mishme de Rabbi Abau, mandó Rabin en nombre de Rabbi Abau, Habu Yodin Sheshalach Rabbi Elazar Lagola Mishum Rabenu. Y nosotros sabemos que envió así Rabbi Elazar afuera de Israel en nombre de Rabenu, que era Rab. Shechiv Merashe Amar, una persona que está agonizante, que está muriendo, que dice, Kitvu utnu mane leploni, escribid un documento y dadle un campo que vale un mané a fulano, Umet y murió. En Kotrim no se le escribe. Es decir, vemos que esa ley, en el momento en el que entra dentro de un documento, tampoco se aplica. Venotnim a Mataná, y no se le da el regalo después de que murió. Llamalo Gamar, les agnotó, porque a lo mejor esta persona que estaba agonizante no terminó de adquirir el campo, el Avishtar, más que a través de un documento. Ven Shtar la Jarmitá, y ese documento no sirve más que una vez que la persona está muerta. Entonces pregunta la Gemara, Vejaika Lishma, pero hay más leyes. Está la ley del Lishma, hemos visto desde el principio del Maseje, del tratado, que el Ge tiene que ser escrito Lishma para fulano y para mengano, y para mengana, fulana, o como le queremos llamar, fulano y fulana. Dice Bishlama le Rabba, según Rabba, que dice que el motivo del decreto es que hay que decir ante mí fue escrito y ante mí fue sellado, es porque los que viven fuera de Israel no son expertos en esta ley del Ishma. Hainu Molihu Mevi. Entonces eso ya es lo que dijimos, que Molihu Mevi. Es decir, que por qué hay que decir ante mí fue escrito y ante mí fue sellado, justamente por esto. Él le Raba, pero para Raba, que todo el motivo es que no es fácil encontrar los testigos, Kashia, tenemos una dificultad. ¿Por qué no anunciaron también que sea escrito el Ishma como una de las leyes que se aplica a Giten Nashim y a Shichrure Abadim y no al resto? Entonces dice, Ben le Rabá o Ben le Rabá, ya sea para Rabá o para Rabá, Haika Mejubar, también está la ley de Mejubar, es decir, que no se puede escribir un get en algo que está unido a la tierra, también lo vimos. Responde la Gemara, tenemos dos preguntas entonces. ¿Por qué la ley del Ishma no está para Rabá? ¿Y por qué para Rabá y para Rabá no está la ley de unido al terreno? Entonces dice Kikatane, y responde la Gemara, dice aquello que fue enseñado, estas cosas que son iguales en los Giten Hashim y los Giten Abadim, son de Rabanán. Es decir, el decreto de ante mí fue escrito, ante mí fue firmado, es mi de Rabanán en realidad. Y así es la ley de los Kutim, que son inválidos en el resto de documentos, y solamente mi de Rabanán. Pero la ley, la tercera, la de los tribunales civiles, ahí todavía tenemos una dificultad. Entonces dice, Beja, Arkaot Shel de Kohabim, estos tribunales de los idólatras, Dipsule de Oraitahu, que están invalidados por la Torá, porque no son Benekeritut. Es verdad que las 7 mitzvot de Noach está el hecho de establecer tribunales, pero no hay una mitzvah de lichrot, de hacer un get para divorciar. Entonces, Bekatane, y eso es lo que ha enseñado la Bereitá. Entonces, responde la Gemara y dice, Mina Torá, por ley de la Torá, un documento en el cual firmaron, Goyim, no judíos, es kasher.
Be'edem esirá. Es decir, cuando se está siendo testigo de que se transmitió el documento. Uje Rabbi Elazar de Amar Edem esirá, parte. Y como aquello que dijo Rabbi Elazar, que de que un testigo de que se entregó el documento, hace ese documento un shtar keritut, es decir, un documento de separación. Veami de Katane Sefa, y entonces aquello que se enseñó al final de la Mishnah, que la ley del shtar, del documento que firmaron sobre él no judíos, Rabbi Shimon Omer, ¿qué dice Rabbi Shimon? Af elu, incluso estos, el get de una mujer y la liberación de los siervos, que sherim son kasher, incluso que lo firmó los no judíos. Dice Amar, Rabbi Zera, dijo Rabbi Zera, Yarad, Rabbi Shimon, Leshitato, Shel Rabbi Elazar, de Amar de Mesirá Carte. Entonces, ¿qué hizo? En realidad lo que hizo Rabbi Shimon fue acercarse finalmente a la opinión que dijimos de Rabbi Elazar, que los testigos de que algo es entregado forman parte de esos testigos que hacen keritud, es decir, que sirven para marcar una separación. Ahora, Miklal de Tanakama, ¿y acaso es posible entender? Se podría llegar a entender por el Tanakama, según la opinión del Tanakama, ¿qué él opina? ¿Saberlo? Él no opina como las palabras de Rabbi Elazar. Se podría llegar a entender todo esto. Ahora, Veika Benayi, ¿cuál sería la diferencia? Shemot Mubhakin, es decir, nombres famosos. ¿Famosos qué quiere decir? Nombres de no judíos que solamente utilizan los no judíos. Es decir, si estamos hablando aquí de que te está diciendo Rabbi Elazar que si firmaron no judíos el documento, pero los judíos vieron cómo se entregó el documento, es suficiente para validarlo. Entonces dice, ¿pero cuál es la diferencia? La diferencia es que uno opina que si en el documento está escrito Juan y Miguel, entonces ¿qué son? Son nombres que utilizan los no judíos. Bien. Si está escrito David y Abraham, también son nombres que utilizan los no judíos. Pues ahí, si son nombres que podrían ser tanto de los judíos como de no judíos, entonces ahí tenemos un problema. Pero si son nombres claramente que nunca va a utilizar un judío, Jesús. Firma el get Jesús. ¿Sí? Entonces, ahí seguro que sabemos que esa persona no era judía. Veja, entonces pregunta, además de Gemara, Veja, Adin Shel Hazara, es decir, esta ley que estudiamos en la Bereitá, según Rabbi Meir, de que se puede echar para atrás y retractarse de que, oye, dale el get a mi esposa y libera a este esclavo. Y después se retracta. ¿Sí? Que era el cuarto caso de Rabbi Meir. De Oraita. Es decir, Sheposel etaget, me bitul shelichud, mi de Oraita. Si le está anulando el get, mi de Oraita. De Katane, y nosotros estudiamos en la Bereitá, Gam Pesulim mi de Oraita. También cosas que invalidan el get por ley de la Torá. Ela, entonces vuelve sobre todo esto la Gemara, dice, Kikatane, aquello que enseñó la Bereitá, Milta deleta bekidushin. Son cosas que no hay en el kidushin, es decir, en el momento en los documentos de casamiento. Milta de ita bekidushin lo katane, pero aquellas cosas que también están en los documentos de casamiento no los enseña. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dijimos? El lishma, una persona que consagra a su esposa, le hace kidushin a su esposa con un documento, le escribe Haread Mekudesh Edli Beshtar Zok Dad Moshe Israel. Tiene que escribir el documento, Lishma también. Y eso entonces no lo mencionó la Bereitá, porque igual que el Lishma está en los Gitín y en la liberación de los esclavos, también está en Kidushin. Pregunta la Beajas de la Gufa. Pero entonces esta ley de echarse para atrás. Itabe Kidushin. ¿Sí? Es decir, que si el marido envía al Shaliach para consagrar a su esposa con un documento, Bejadar Boabal, y el marido se retracta, el enviado no puede hacerle kidushin con ese documento a la mujer. ¿Por qué? Porque no le puede dar el documento, no le puede hacer kidushin enan zehut gamur. Es decir, no vamos a decir que le está dando un mérito por hacerle kidushin, porque los kidushin no es un mérito total. Entonces, ¿cómo va a responder la Gemara? Beshilihud be'al korja. De bekidushin ita, bekidushin leta. Estamos hablando de un caso particular que es
el enviar a un shaliach para hacer contra la voluntad de la mujer. Es decir, que antiguamente se podía divorciar a una mujer contra su voluntad, pero de ninguna manera se va a poder casar a una mujer contra su voluntad. Esa es la diferencia y por eso no fue mencionado el tema del Ishma dentro de las diferencias entre los documentos habituales y los documentos de Shihrur Abadim y de Get para las mujeres. Hasta aquí llegamos. En el DAF de hoy, esta víspera de Hag Shavuot y víspera de Shabbat Kodesh, tengamos todos un excelente día, una gran fiesta de Shavuot, una noche de estudio muy significativa. Hizku Veimso.